Bienvenidos al portal del Michi. Hoy, en esta ocasión, te traigo el episodio número 11 de mi relato, y esta vez a cargo de Ivette Luna. Pero bien, antes de iniciar, déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito, que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este espacio, que actives todas las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo. Y pues bien, esta vez te traigo en el episodio número 11 de mi relato, la historia de Ivette Luna. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un poco tarde, pero es a la hora que tengo tiempo como de mandar mensajes. Eh, bueno, tengo muchísimas anécdotas por cosas que me han pasado que he visto desde muy chica, pero creo que una de las que más te puede como servir, vaya, es lo que me pasó hace mucho cuando estaba muy chica. Desde que yo estaba muy chica, o sea, me han pasado cosas, ahora sí que obviamente nadie te cree. Y y siempre he tenido como un acercamiento muy grande a figuras, digamos, figuras, personas o situaciones en donde está involucrado alguna eh, entidad con figura, de diablo o de cabras negras y así, ¿no? Y sin embargo no me dan miedo, al contrario, me gustan mucho las cabras. Desde muy niña he sido fan de las cabras negras, no sé, yo no las veía como con ese tinte que la mayoría de las personas lo ve, como así diabólicas. Al contrario, para mí son animales y son animales puros, ¿no? Pero es interesante cómo los han metido en este mundo un poquito diabólico, porque se presta, ¿no? Y es interesante también. Pero bueno, eso pasó hace mucho, cuando yo tenía como 10 años aproximadamente, 9 10 años. Mi mamá acaba de tener a uno de mis hermanos. Mi hermano tenía como unos 9 meses de haber nacido. Todavía ni siquiera cumplía el año. Si no es que estaba un poco más chico. Y pues ya sabes, ¿no? Lo de siempre, le recomiendan a las mamás bautizar a los niños, que porque pues es malo y no sé qué tanto. Entonces me acuerdo que en esa ocasión fuimos a una reunión a casa de mi abuelo. Mi abuelo acostumbra a hacer así, pues, comidas en su cumpleaños para que, pues, sus hijas se llevaran, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, mi papá se había quedado a trabajar en la tarde en una empresa que está aquí a la vuelta de mi casa, y mi mamá, pues, agarró a mi hermano, a mí, y nos fuimos a la reunión, ¿no? Al regresar de la reunión, se nos hizo muy tarde, entonces había una ruta específica de un camión que tomábamos aquí. No sé si tú le llegaste a conocer, era la de 101. Antes se venía por todo Mexicalcingo hasta Chapultepec, o sea, su ruta era muy distinta a la que tiene hoy. Entonces iba por las callecitas de ahí de Mexicalcingo. Anteriormente, mi abuela vivía por las Nueve Esquinas, entonces, pues a mí me tocó un día, mi abuela vendía fruta y botana a los de las imprentas, cuando antes era más movido en ese tiempo. Entonces yo la acompañaba, y había una casa en particular cerca de la calle Mexicalcingo en donde ella dejaba específicamente siempre fruta, este, pero la dejaba afuera, y le dejaban el dinero afuera y nadie salía como a recibir la fruta. Y de hecho mi abuela decía que ahí vivía el diablo, así le decía ella, es que ahí vive el diablo, pero le gusta la fruta. Y yo me acuerdo que le decía, pero ¿por qué el diablo? Ah, es que es un señor, le decimos el Catrín. Porque pues el señor, a pesar de estar ya en los 90, o sea, el señor se seguía vistiendo como en las épocas de antes, así muy Catrine, ¿no? Y salía el señor así con traje antiguo y con sombrero y con el lente y con un bastón. Y siempre salía después de la tarde-noche, porque nunca lo veían en el día. Y pues mi abuela sí le puso, pero mi abuela, como siempre, fue muy valiente. Entonces, pues imagínate, de rancho mi abuela, en donde a las
4 de la mañana, a veces su papá la mandaba a los sembradíos a trabajar, pues mi abuela ya no le tenía miedo a nada. Y pues a mi abuela le tocó ver cosas muy fuertes, entonces digo, por eso no le tenía miedo a nada, porque pues ella vivía a la orilla de Chapala y pues ahí un montón de anécdotas, ¿no? Ya te imaginarás. Entonces, pues yo siempre como cuando íbamos a dejar fruta ahí me daba miedo, ¿no? Yo decía, ay, que no voy a salir el señor ni nada. Y en una ocasión que estaba yo con mi abuela en las 9 esquinas, estábamos comiéndonos una nieve, el señor pasó y pues era un señor muy alto e imponente y pues la gente, pues de hecho le huía a la gente, o sea, y él siempre andaba solitario. Y me acuerdo que fue la primera vez que lo vi y recuerdo perfectamente cómo el señor volteó a verme y pues era como esas miradas penetrantes. Entonces pues pasaba el tiempo, pasaron algunos meses y recuerdo que veníamos de esa reunión de la que fuimos mi mamá y yo con mi abuelo, se nos hizo tarde y veníamos en el camión y a mí mi abuelo le dio de comer para que trajera a mi casa, es que te dije que acostumbraba a darle a sus hijas de lo que hacía en su fiesta. Entonces yo venía renegando porque pues era un balde, ¿no? Con pozole, recuerdo yo. Este, y pues mi mamá traía a mi hermano bebé y yo traía el balde y que mi mamá así como, no le vas a tirar ni una gota y que no sé qué tanto. Y pues yo venía renegando porque obviamente en el camión un balde lleno, caliente, me iba a tirar en cualquier momento. Entonces ya venía yo renegando, porque se tiró un poquito del caldo, entonces venía escurriendo ahí en el camión, ¿no? Pero esos camiones que vienen así ya súper oscuras. Antes ya ves que se usaba que pues, los camiones ya terminaban casi su ruta y venían así oscuras y este ya venían más lentos y así, ¿no? Entonces, justamente al pasar por casi las 9 esquinas, se sube este señor. Y me acuerdo que yo volteo y le jalo a mi mamá la ropa y le dije, mamá, ese señor, es el diablo. Y mi mamá voltea y me dice, ¿cuál señor? Y ya le dije, no, pues el que se sentó atrás. Venían como 2, 3 personas que se fueron bajando. Total que pues veníamos por toda la de Mexicalcingo. Al punto de llegar a casi Enrique Díaz de León, íbamos nada más mi mamá, mi hermano, yo y el señor. Y pues yo empecé a sentir mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo volteo a ver al señor me sonríe. Y cuando sonríe le brilla la sonrisa como si tuviera un diente de fierro o algo así, como en las caricaturas o películas que se ve muy exagerado, pues así. Entonces a mí me empezó a dar mucho miedo. Mi hermano se empezó a inquietar así demasiado. Mi hermano nunca lloraba y esa ocasión estaba llore y llore y llore. Total que mi mamá pues también estaba así como preocupada, dijo, o está mal o se siente mal tu hermano, no sé, pero nunca llora. Pues de irse el señor hasta atrás del camión, recuerdo que se fue acercando hacia nosotros. Y pues yo así como de volteé a ver a mi mamá con cara, ya sabes, de preocupación, de ahí viene este señor, y hasta que por fin se sentó atrás de nosotros. Lo curioso es que el señor olía muchísimo a azufre, o sea, a fierros, eh, como cuando agarras mucho un tubo del camión o es que ya no huelen tanto los del camión, pero cuando agarras fierros te huele la mano, así olía el señor. Muchísimo, muchísimo que olía. Cuando el señor se acerca hacia nosotros atrás, mi hermano automáticamente deja de llorar y se duerme, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, así se duerme el bebé, ¿no? Y de hecho estaba hasta desguanzadito y todo, y estaba muy frío. Y mi mamá pues lo movía mucho. Y yo me empezaba a inquietar, hasta que no pude más. Y mi mamá como que empezó a darse cuenta que sí era el señor. Y nada más sentí que mi mamá me agarró el brazo y se acercó a mi oído y me dijo, ya no lo voltees a ver. Y me acuerdo que pues eres un niño, ¿no? Y la curiosidad te mata y recuerdo que yo dije, sí, lo voy a voltear a ver. Entonces cuando volteo y lo veo, te lo juro, o sea, lo vi de cerca y ha sido una de las peores cosas que he visto en gente, o sea, así como la cara era totalmente demoníaca, con rasgos humanos, porque el señor tenía bigote y la cara muy, muy delgada, pero alargada, pero su mirada era muy distinta. Y sus facciones como de los pómulos, como que se movían, no sé cómo explicarte. Total que esa ruta pues nos traía hasta mi casa y antes aquí por mi casa ya ahorita arreglaron y todo,
pero antes había un canal que no estaba arreglado y del otro lado estaba como un terreno baldío muy grande que apenas estaban construyendo un colegio. Entonces, pues ya al bajarnos del camión, pues nos iba a tocar a nosotras venirnos solas. Y el señor no se bajó nunca hasta que no llegamos acá. Y recuerdo que mi mamá ya venía muy nerviosa porque mi hermano, te lo juro, parecía que mi hermano se había quedado así inconsciente automáticamente. Cuando nos bajamos, se supone que mi papá ya había salido de trabajar, él estaba aquí en la casa y y cuando nos bajamos del camión mi mamá iba ya muerta de miedo porque llegó un punto en el que mi mamá volteó a ver al señor hacia atrás. Eso dice mi mamá. Este, Ella voltea a ver así como hacia atrás porque el señor tenía como los pies estirados. Cuando ella voltea hacia atrás, el señor tenía los pies casi, de esas que la gente estira los pies y se los puedes ver volteando hacia abajo. Y mi mamá jura que le vio la pata de una cabra. Entonces, fue cuando mi mamá yo la noté muy, muy nerviosa, muy asustada. Incluso hasta me dijo, si no puedes agarrar el pozole al bajarnos, déjalo. Y recuerdo que cuando nos bajamos del camión, el señor se bajó, pero por la parte de atrás. Nosotros nos bajamos por la parte de adelante y él se fue hasta atrás para bajarse. Cuando ya veníamos caminando, pues eran ya casi ¿qué? Eran casi las 11, o sea, pues a esa hora aquí por mi casa está muy solo. Y ahorita incluso sigue estando solo, nada más que pues ya el panorama es muy distinto. Recuerdo que veníamos y mamá empezó a rezar una oración de las ánimas benditas. Mi mamá pues siempre ha sido creyente de eso, yo en ese tiempo no sabía ni a quién le estaba rezando, sin embargo, nunca he sido de rezar esas ondas, o sea, lo mío es como más pedirle al universo y así, ¿no? Pero en ese tiempo recuerdo que mi mamá empezó a rezarle a las ánimas benditas, pero así mi mamá con lágrimas en los ojos, porque ya hubo un punto en el que el Señor nos empezó a seguir. Pero de esas veces que tú sientes que vas caminando muy rápido y no estás caminando rápido y dices, ¿por qué demonios no estoy caminando rápido? Y pues ahí venía el Señor atrás de nosotros y no te miento, eso sí recuerdo perfectamente y nunca se me va a olvidar ese sonido, pero al Señor pareciera como si le tronara o como si le rechinara la pierna al dar un paso. O sea, no eran las dos, era una pierna la que le rechinaba. Entonces yo recuerdo que mi mamá dijo su frase, ¿no?, así de miedo, que dijo, Dios mío, y me agarró de la mano. Y me acuerdo que mi mamá nomás volteó al cielo y empezó a rezar, a rezar, a rezar. Cuando en eso, pues de la nada empieza a salir mucha gente. En mi casa sí empiezan andadores y salía mucha gente como si fueran a entrar al trabajo. Entonces mi mamá dijo, no es tan tarde, entonces el reloj, el mío está atrasado, ¿qué onda? Y en eso mi mamá dijo, ay, traigo el reloj adelantado y que porque viene mucha gente al trabajo y no sé qué tanto. Pero así, o sea, empezó a salir mucha gente al trabajo, de repente una parejita, de repente un amigo que saludaba a mi papá de su trabajo, un señor ya mayor, y que mi mamá conocía muy bien y se sintió más tranquila. Obviamente el señor de atrás, lo que haya sido, desapareció. No supimos a dónde se fue ni a dónde corrió, nada, simplemente se dejó escuchar y cuando yo volteo ya no venía nada atrás de nosotros. Y a lo lejos se veía a mi papá que venía como a encontrarnos en el camino. Cuando se acerca ya mi papá a nosotros, mi mamá, pues estaba yo creo muy pálida porque mi papá le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes así? Y mi mamá, ay, ahorita te digo, ya vámonos y que el niño y no sé qué tanto. Mi papá agarra, me acuerdo, agarra a mi hermano, mi mamá me agarra a mí y caminamos más rápido y me dice, pues, ¿qué hora es? Me dice, ahí va gente a entrar a trabajar. Y mi papá dice, ¿cuál gente? Me dice, sí, ahorita la gente, mira, ahí va. Y cuando volteamos, solo. O sea, ni siquiera la gente que iba así como la parejita caminando más lento, esto, solo. Y le dice mi papá, ¿cuál gente? Y me dice, de verdad allí iba gente como para entrar a trabajar. De hecho iba el señor no me acuerdo cómo se llama. Y le dice mi papá, a ver, ese señor ya se murió hace un mes. Fue el que te dije que se cayó a la caldera. Y me dice mi mamá, no, pero volteó a verme, lo saludé. Me dice, no me contestó, pero volteó a verme. Me dice, iba ahí gente como entrando al trabajo porque traían el uniforme de la empresa. Y mi papá, yo desde que vengo desde allá, nada más las he visto a ustedes dos solas. Y ya, nadie más. Entonces mi mamá se quedó así como de, ¿qué pedo, no? Y no, pues al día siguiente mi mamá corrió con el padre. Ya llegando a mi casa, mi hermano despertó como si nada, se le quitó lo frío, todo bien.
Y el día siguiente que fue mi mamá, porque yo estuve siempre en un colegio católico, se acercó con el padre, le platicó la anécdota. Pero en ese tiempo el padre que estaba en ese colegio era un padre exorcista. Entonces mi mamá le platicó lo que había pasado y el padre le dijo, usted estuvo, según el padre, ese niño no está bautizado. Ahorita me cuesta trabajo creer que un niño no bautizado pues sea como carnada para algún demonio, porque pues no tiene nada que ver. Pero bueno, en ese tiempo mi mamá tenía esa creencia, ¿no? Y dijo, su hijo no está bautizado, por lo tanto, es presa fácil de que o se le metan o que se lleven a su niño. Y lo que usted vio y presenció el día de ayer no era más que Lucifer. No, pues mi mamá así toda espantada, y no te miento, la semana o al menos de la semana, mi mamá bautizó a mi hermano porque mi hermano empezó a moverse de la cama formando una cruz y mi mamá se asustaba mucho y, o sea, no sé, se metía al cuarto y veía a mi hermano en una posición, luego en otra que empezaba a formar la cruz y al terminar la cruz mi hermano se agarraba llorando. Entonces mi mamá dijo, ya basta y lo voy a bautizar. Y sí, lo bautizó y se acabó. Y casualmente, cuando volvimos a ir con mi abuela y le platicamos eso, pues mi abuela se empezó a reír. Digo que a mi abuela no le daba miedo nada, en paz descanse. Justamente antier cumplió 1 año de fallecida. Y me acuerdo que mi abuela se empezó a reír y volteó conmigo y me dijo, ¿qué te dije? Ese es el diablo, pero no me hiciste caso. Ese es el Catrín que vive ahí en la casa esa, que parece que está arrumbada. Ya le empezó a platicar a mi mamá. No sale de día, se viste así y así, nadie lo quiere porque aquí siempre les da miedo, pero a mí no me da miedo el viejo ese. Y me acuerdo que después de ese suceso, mi abuela ya no fue a venderle nada porque de repente el señor desapareció y había las malas lenguas de ahí decían que se había ido a vivir que a Italia. El señor decía que se iba a vivir a Italia porque obviamente de repente el señor platicaba, ¿no? En la tienda o algo así. Y ya se quedó la casa abandonada. Esa fue como una de las anécdotas pues que más me han marcado en mi vida. Vaya, bastante impresionante la historia que nuestra amiga nos tiene sobre de este acontecimiento que pasó en su casa, con su familia y vaya con su hermano. Creo que es bastante relevante tener el contexto de que muchas de las veces se dice que partiendo de un bautizo se pueden erradicar bastantes malas intenciones por parte de actividades del bajo astral. Pues bien, si te gustó el video, por favor regálame un like, compártelo con tus amigos y pues nada, esto es el portal del Michi, dulces sueños y hasta luego. Bye.